A continuación escucharemos la conferencia Angina renal, en búsqueda de la troponina renal, a cargo del doctor Rolando Claure. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre este concepto interesante que es el de angina renal y que va a ser, y creo que es o puede llegar a ser de mucha utilidad para identificar a pacientes con riesgo o que van a desarrollar formas severas de lesión renal aguda. Estos son mis conflictos de interés, ninguno que declarar, y en los próximos 20 minutos voy a tocar estos puntos. Cómo debemos evaluar la lesión renal aguda, el riesgo, que es algo muy importante y que puede cambiar nuestra evaluación dependiendo en el contexto que estemos. El uso del índice de angina renal, hay mucha información en pediatría y recientemente hay más estudios en población de adultos. ¿Cómo podríamos utilizarla? Conjuncionándola junto con el uso de biomarcadores, de los cuales ya habló Darío, y unas pequeñas conclusiones. Bien, este es el modelo conceptual de la lesión renal aguda y ustedes pueden ver que a medida que el paciente transcurre de un estado normal al ser expuesto a riesgos, a tener lesión renal aguda estructural, al tener lesión renal aguda funcional, al desarrollar falla renal, pues la porcentaje de complicaciones, desenlaces adversos a corto y a largo plazo aumenta, los requerimientos de terapia de reemplazo renal van a aumentar y va a incrementarse el riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, la oportunidad para tener un impacto e intervenir de manera temprana es acá, identificando pacientes en riesgo incrementado para desarrollar lesión renal aguda, y los scores de riesgo asociados a marcadores de daño estructural, pues nos dan una oportunidad muy importante para hacer esto y tener un impacto verdadero en cambiar los desenlaces adversos de la lesión renal aguda. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es cómo estructurar o cómo crear estos scores de riesgo, ¿no? Y no es muy sencillo agarrar un score de riesgo, por ejemplo, el de la UCSD, Clínica Mayo, o el mismo índice de angina renal, y empezar a aplicarlos en nuestros pacientes, porque los contextos son diferentes, ¿no? Entonces, este consenso de ADKI ilustra muy bien esto, ¿no? Hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta, desde el tipo de población que vamos a ver, ¿no? Si hay desastres naturales en la zona o hay conflictos, si la población tiene acceso a agua potable, alcantarillado, la calidad del agua, etcétera. Hay que tomar en cuenta los sistemas de salud donde se van a ver estos pacientes, porque eso va a depender o va a hacer que mucho de lo que hagamos esté limitado o pueda realizarse, ¿no? Por ejemplo, el tipo de centro de salud al cual acude el paciente, la disponibilidad de laboratorios, el tiempo de posibilidad de inicio de terapia de reemplazo renal, la posibilidad de tener creatinina o de tener biomarcadores, sistemas electrónicos de salud que permiten generar alertas electrónicas que no son utilizadas en Latinoamérica, hasta donde yo sé, el tipo de exposición que van a tener estos pacientes, si la lesión renal aguda está en la comunidad y las exposiciones vienen antes de que el paciente ingrese al hospital, si las exposiciones son dentro del hospital, el tipo de exposiciones, choque, deshidratación, hipovolemia, cirugía, etcétera. Y finalmente, factores inherentes al paciente, factores de riesgo como enfermedad renal crónica, pacientes oncológicos que tengan anemia, diabetes, obesidad, COVID, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y también va a influir la disponibilidad de recursos que pueden hacer menos o más eficiente estos puntajes o scores de riesgo asociados al uso de biomarcadores, ¿no? Entonces, tenemos esta pirámide que nos va a permitir construir diferentes scores de riesgo que, nuevamente les repito, deben de adaptarse a la situación clínica del paciente, ¿no? Entonces, lo más importante son los factores de riesgo individuales del paciente. Las exposiciones, el proceso de cuidado,
el sitio donde estemos trabajando, las condiciones socioeconómicas y finalmente el medio ambiente, ¿no? Entonces estos scores de riesgos o puntajes pues, podrán ser aplicados en ciertas situaciones, diferentes en cirugía cardiovascular, diferentes si estamos hablando de lesión renal aguda adquirida en la comunidad, probablemente quizás diferentes si estamos hablando de lesión renal aguda asociada a sepsis. Y esto es algo muy importante, lamentablemente, y mucho del éxito de los biomarcadores en cardiología es porque el paciente viene con algunos datos de infarto o de angina, ¿no? Entonces se presentan a las unidades de cuidados intensivos con dolor. Tenemos biomarcadores que nos mencionó Darío y finalmente podemos dar o iniciar un tratamiento efectivo. Nadie va a presentarse o va a desarrollar en el hospital dolor renal que nos alerte y podamos hacer un biomarcador que puede ser más o menos efectivo en ese contexto y iniciar un tratamiento específico. Entonces, nuevamente, en la construcción de estos scores de riesgo, es muy importante la vigilancia activa, ¿no? Y identificar a estos pacientes en riesgo o que tengan estos síntomas que en el caso del riñón son subclínicos para evaluar de manera continua en todo paciente hospitalizado o en la comunidad y estratificar su riesgo e iniciar medidas preventivas que pueden ser muy útiles, muy sencillas, por ejemplo, en la lesión renal aguda, como la adquirida en la comunidad, como hidratación, evitar nefrotóxicos, ajustes de medicación, etcétera, uso de dispositivos en el punto de cuidado del paciente que miden creatinina y con resultados en 30 segundos, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, la construcción de índices o la aplicación de estos scores de riesgo va a ser algo diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, pues debemos de enfocarnos en estos signos y síntomas, factores de riesgo inherentes para este tipo y las causas que nos permitan nuevamente construir estos scores de riesgos y aplicarlos de manera adecuada. Entonces, este concepto del índice de angina renal nació en pediatría. Chaula, Dr. Ronco, Stuart Goldstein construyeron este score de riesgo, ¿no? Entonces, hace un paralelismo entre los factores de riesgo de la angina renal, que es diabetes, tabaquismo, etcétera. En este caso, en unidades, en población pediátrica, es el ingresar a la unidad de cuidados intensivos neonatales, trasplante de células hematopoyéticas y finalmente tener ventilación mecánica o uso de vasopresores. Aquí están los estudios representativos y el incremento de incidencia de lesión renal aguda y la asignación de un puntaje de acuerdo al riesgo, moderado, alto o muy alto. Y finalmente están los síntomas, que serían los equivalentes al tener dolor retroesternal, que serían una disminución de la depuración de creatinina en porcentaje o un incremento de la acumulación de líquidos nuevamente en porcentaje con asignación de un score. Generalmente se toma el score más alto y lo que se hace es multiplicar el factor de riesgo por el aviso de daño, de este dolor en los riñones, que sería el equivalente a disminuir el volumen urinario y la acumulación de líquidos o la baja de la tasa de filtrado glomerular en población pediátrica. Entonces, uno puede tener un puntaje de 1 o un máximo de 40 y se toma como punto de corte el puntaje de 8, ¿no? La mayor parte de los estudios iniciales fueron en población pediátrica, aquí tienen los 4 estudios, con una buena sensibilidad y especificidad en la mayor parte de ellos, y un estudio en adultos que aquí muestran con 506 pacientes, igual nuevamente con una buena sensibilidad, pero una especificidad un poco menor. ¿Cómo se puede aplicar? Este es el estudio más reciente porque hay muchos estudios en pediatría. Es el estudio AWARE, es el más reciente publicado sobre el uso del índice de angina renal en población pediátrica y adultos jóvenes, ¿no? Extienden este estudio a esta población porque incluyen pacientes desde 3 meses a 25 años, ¿no? Que estuvieron por lo menos hospitalizados 48 horas en una unidad de cuidados intensivos. En Asia, Australia, Europa y Norteamérica. Excluidos, obviamente, pacientes con enfermedad renal crónica en estadio G5 o que hayan requerido terapia de reemplazo renal o hayan sido trasplantados dentro de los 90 días previos al
al estudio. Desenlace primario, lesión renal aguda moderada a severa, a partir del día 3 de ingreso a la terapia intensiva, y compararon la efectividad de detectar estos pacientes o de predecir este desarrollo, el índice de angina renal contra cambios en la creatinina sérica, medidos cada 12 horas, ¿no? El puntaje es el score original, no modificado, y el puntaje era igual de 1 a 40 con un punto de corte mayor o igual a 8. Entonces, pueden ver el índice de angina renal al día 0 y al día 3, lo que sucedió o cómo evolucionaron. Entonces, los pacientes que tenían el índice de angina renal mayor o igual a 8, desarrollaron o progresaron a lesión renal aguda estadios 2 y 3 en un 41%. Si lo comparan con aquellos que no tenían un puntaje mayor o igual a 8, solo un 19%, es decir, menos de la mitad. Igualmente, los que tenían un índice de angina renal mayor o igual a 8, mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal, 13%, comparado con solo un 1%, y mayor mortalidad, 11 versus 4%, ¿no? Entonces, esto nos permitía pronosticar la evolución de la lesión renal aguda o requerimientos de terapia de reemplazo renal y mortalidad en esta población. En cuanto al riesgo, el incremento de riesgo, esta es razón de momios en este estudio, el índice de angina renal para progresión o desarrollo de enfermedad renal, de lesión renal aguda severa, 2.6 veces en comparación a aquellos pacientes que tenían puntaje menos de 8. Y en cuanto al uso de terapia de reemplazo renal o mortalidad, los que tenían un puntaje mayor o igual a 8, 4.1 veces más riesgo de requerimiento de terapia de reemplazo renal, al igual que de muerte, 2.38 veces más. Entonces, es una importante herramienta para estratificar a los pacientes y predecir el desarrollo de lesión renal aguda. ¿Qué hay en adultos? La primera vez que se modificó este índice lo hicimos nosotros. Esto fue presentado el 2015 cuando hicimos esta modificación, y fue modificar los factores de riesgo porque eran diferentes en el adulto, ¿no? Entonces, modificamos el factor de riesgo introduciendo a la diabetes como un factor de riesgo importante en el adulto, sepsis, y se mantuvo lo del uso de vasopresores y ventilación mecánica, los dos como score máximo, y utilizamos como dato de daño la disminución de la tasa de filtrado glomerular. No usamos o no pudimos utilizar el balance acumulado de líquidos por las dificultades que tiene o que tuvimos en la recolección de datos, y teníamos datos muy incompletos. Probamos el punto de corte de 8 del índice de angina renal, y aquellos pacientes que tenían puntaje de 8 o más, tanto al ingreso como a las 48 horas, porque se hicieron cálculos en esos puntos de corte, tenían 1.6 veces más riesgo de desarrollar lesión renal aguda, incluyendo estadios leves, 1, a los 7 días de seguimiento. Este estudio se hizo en terapia intensiva con unas buenas curvas ROC de punto 86, esto es al ingreso, y punto 89 a las 48 horas de haber ingresado el paciente a terapia intensiva. Posteriormente, este estudio lo hicimos con población asiática, se probó el índice de angina renal, se lo volvió a modificar. Pueden ver de que no se utiliza ya la tasa de filtrado glomerular ni depuración de creatinina, sino se utilizan cambios de creatinina sérica como el score de daño. Y los factores de riesgo se modifican también en esta nueva modificación del índice de angina renal en población de adultos. Se toma el ingresar a terapia intensiva, diabetes mellitus, no se toma en cuenta sepsis, y se utiliza el uso de vasopresores o ventilación mecánica como el score o el puntaje máximo. Se analizaron 2 poblaciones, una en Japón y otra en Tailandia, y se tomó en cuenta el índice de angina renal a las 24 horas y la evaluación o el desarrollo de lesión renal aguda severa a las 72 horas. El punto de corte utilizado en este estudio o en esta población fue de 10, fue el que mejor
valor predictivo mostró, a diferencia del clásico 8 o puntaje de 8 utilizado. Y un 19.6% de los pacientes que tenían un score mayor o igual a 10 desarrollaron lesión renal aguda severa en el seguimiento posterior que se hizo. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar o optimizar con el uso de biomarcadores? Esto sí puede optimizar. En la misma población, en pacientes hospitalizados, no en terapia, si uno agrega un biomarcador como LFABP al índice de angina renal, esta vez con un punto de corte de 6. Esto se tomó un poco utilizando el estudio que hicimos previamente en Bolivia, porque este punto de corte mostró mejor capacidad predictiva, entonces por eso se utilizó en este estudio. En pacientes hospitalizados este punto de corte, por eso se cambió. Entonces, si nosotros agregamos a pacientes que tienen un índice de angina renal mayor o igual a 6, un biomarcador en ese momento que se detecta a ese paciente, ven cómo se incrementa la capacidad de detectar. 5 de 5 pacientes desarrollaron lesión renal aguda severa, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, porque uno de los problemas y de por qué seguimos usando creatinina como biomarcador es que la lesión renal aguda es un síndrome, ¿no? Entonces, muchos biomarcadores no funcionan bien en todos y ni van a funcionar bien en todos, ¿no? Entonces, esta selección con este índice de angina renal nos permite predecir mejor la lesión renal aguda. Esta es otra modificación, esto lo hicimos junto con Javier, son centros en Estados Unidos, se volvió a modificar el índice de angina renal, pueden ver las variables, nuevamente aparece sepsis como factor de riesgo y se asigna un score. Esta es la población que en la Universidad de Kentucky donde se desarrolló, y otra corte en la Universidad del Sudoeste de Texas, donde se validó el score. Y se utilizan cambios en el delta de creatinina en porcentaje, a diferencia del previo que eran cambios absolutos de creatinina, y nuevamente se tiene información disponible sobre la acumulación o el balance de líquidos en porcentaje, similar a lo que se hace en población pediátrica. Y aquí pueden ver los resultados. Entonces, comparado con seguimiento de creatinina, el índice de angina renal puede predecir mejor el desarrollo de lesión renal aguda severa dentro de las 48 hasta 7 días después de realizado el estudio. Esta es la población donde se derivó el índice, y esta es la población de validación en otro centro, y nuevamente aquí el punto de corte es diferente, ¿no? Es de 10 puntos, ¿no? Y finalmente en población COVID, este es un estudio de México. Nuevamente comparan dos tipos de índices de angina renal, el no modificado, que sería la modificación que se hizo con el estudio de Asia, y lo comparan agregando otros factores de riesgo inherentes a población de COVID, como son el índice de masa corporal y el score de SOFA mayor o igual a 6 puntos, ¿no? Entonces vuelven a modificar el índice de angina renal y pueden ver que los puntos de corte que les dieron son diferentes, ¿no? El índice no modificado usaron el punto de corte de 10, como se utilizó en el estudio de Asia, y con una relativa buena sensibilidad, pero baja especificidad, y al ser modificado el índice y tomando un punto de corte menor de 8 puntos, esto mejora la sensibilidad y la especificidad, mejora la especificidad de esta prueba, ¿no? Entonces, eso nos habla de que hay que modificar los scores de riesgo dependiendo del tipo de población que veamos, porque esto puede optimizar su uso y sus resultados. Ahora bien, ¿cómo podríamos utilizar el índice de angina renal? Y nuevamente los nefrólogos pediatras ponen el ejemplo. Entonces, se puede utilizar y modificarlo y optimizar su uso dentro de algoritmos de toma de decisiones clínicas, ¿no? Esta es una propuesta en esta editorial que hace Stuart Goldstein. Entonces, todo paciente ingresa a terapia, se le calcula el índice de angina renal dentro de las primeras 12 horas de su ingreso, y si es igual o mayor a 8, se hace uso del biomarcador, ¿no? En este caso usaron ENGAL. Si es mayor de 500, pues se empieza a restringir líquidos, o se empieza a, dependiendo de la decisión clínica que se tome, terapia de reemplazo renal, ¿no? Nos indican el momento adecuado si hay una sobrecarga de 10 a 15%, ¿no?
Si estuviera más de 150 y se fuera menos de 500, pues utilizan el test de estrés furosemida. Si es positivo, restricción de líquidos o inicio de terapia de reemplazo renal con ese porcentaje de sobrecarga de líquidos. Si es negativo el test de estrés de furosemida, se mantiene el cuidado estándar y el manejo estándar, ¿no? Entonces, en este otro lado, si el índice de angina es mayor o igual a 8, pero el ENGAL es menos a 50, manejo estándar en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esa es una manera en la cual se podría optimizar su uso. Aquí hay un estudio igual en pediatría, nuevamente para ver cómo se puede optimizar el uso del índice de angina renal con el uso de biomarcadores. Entonces pueden ver, aquí usaron ENGAL, entonces se optimiza la sensibilidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, etcétera, al agregar ENGAL con una buena curva ROC en esta población. Y finalmente, hay este estudio nuevo, igual nuevamente en población pediátrica, está publicado en línea en Kidney International Reports, en septiembre fue publicado, donde utilizan este algoritmo para el uso de angina renal y la toma de decisiones y su impacto que tienen en mortalidad. Todos los pacientes requirieron terapia de reemplazo renal en esta cosa. Entonces, nuevamente, índice de angina renal, 1.575 pacientes, 147 tuvieron un score mayor o igual a 8, se les hizo en estos pacientes ENGAL, 34 tuvieron más de 500 y de acuerdo al juicio clínico se empezó la restricción de líquidos o el inicio de terapia de reemplazo renal. Entre 150 a menos de 500 les hacían test de estrés de furosemida, estos fueron 19 pacientes, si no respondían, restricción de líquidos o inicio de terapia de reemplazo renal, sí alcanzaban el 10 a 15% de acumulación de sobrecarga de líquidos y score de más de 8 con menos de 150 de ENGAL, manejo clínico estándar y vigilancia continua. ¿Qué es lo que obtuvieron? Aquí tienen los datos pre al uso de este algoritmo de tratamiento. Hubo 33 pacientes que sobrevivieron y fueron dados de alta de la unidad de terapia intensiva y murieron 38 pacientes. Post el uso de este algoritmo de toma de decisiones y el uso de biomarcadores, sobrevivieron y fueron dados de alta 70 pacientes, ¿no? Entonces hay una diferencia importante. Como conclusiones, actualmente lamentablemente solo disponemos como tratamiento de la lesión renal aguda grave, la terapia de reemplazo renal, que es un tratamiento de sustitución y que no va a mejorar muchos desenlaces de nuestros pacientes. Entonces, este modelo conceptual de angina renal es interesante y yo creo que va a ayudar a identificar pacientes con lesión renal aguda si se usa de manera adecuada, si es modificado y se utiliza en ciertos contextos de los pacientes. Como hayan visto, la efectividad de este índice varía mucho del tipo de población que se utiliza y de los factores de riesgo que se toman en cuenta. Obviamente el empleo de biomarcadores va a mejorar su efectividad y la capacidad predictora, y ahí es donde sí vamos a poder tener un impacto y vamos a poder cambiar desenlaces, ¿no? Entonces es muy importante identificar a estos pacientes y la vigilancia continua que debemos de hacer tanto en la comunidad como en nuestros centros hospitalarios. Nuevamente la invitación para el Congreso Mundial de Nefrología, que ya las mostré, y la fecha límite para el envío de resúmenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, Muchas gracias. Sí, quería hacer una pregunta con relación a los biomarcadores en recuperación renal. Si tenemos alguno o si vienen en investigación, porque creo que pudieran ser un poco más útiles que los de lesión renal. Muy buena pregunta. Yo creo que el doctor Darío nos puede ayudar. En marcadores de recuperación renal están no en investigación, o sea, se han demostrado ya que el descenso de algunos biomarcadores nos indican una recuperación inmediata. El mismo ENGAL
¿no? La molécula KIM1, que es la molécula de lesión renal, la tipo 1, porque se relaciona más con los que están producidos en el túbulo. Y por supuesto, cuando una lesión renal se produce como tal, que es un paciente anúrico que requiere terapia de sustitución renal, sabemos que la primera célula de lesionarse es el túbulo. Entonces, todos los biomarcadores que están directamente relacionados o que se producen del daño celular tubular se evalúan como de recuperación. La creatinina sérica también sirve como un biomarcador de recuperación, pero este ya no llega a ser tan tardío como lo que nosotros esperamos cuando hacemos el diagnóstico. Entonces, un descenso de creatinina sérica en más de 0.3 desde el pico más alto, con un volumen urinario de más de 700 ml en 24 horas, es el primer indicador de recuperación en la práctica clínica. Muchas gracias, Lilia Rizzo. Hay un estudio que es el estudio RUBY, que habla justamente de los biomarcadores de recuperación renal, que habla de la reserva funcional renal y de la forma en la que podemos darle seguimiento a los pacientes en la salida de la terapia de reemplazo si la requirieron, o cómo se recuperó, en qué estadio de lesión renal se recuperaron los pacientes. Ese es el estudio más nuevo de los biomarcadores en esta parte del reconocimiento, vamos, de qué biomarcadores nos sirven y hacia dónde nos lleva cada biomarcador. Perfecto. Teniendo en cuenta la epidemiología de la lesión renal aguda en Latinoamérica, pues el doctor Rolando nos ilustraba y creo que es un trabajo que tenemos. Yo creo que, y quería preguntarte a qué crees que se deba que la principal causa de aquí sea extrahospitalaria. De pronto me adelanto, yo creo que en la zona donde estamos es que se tarda mucho en acudir al sistema de salud a una atención pues, de mayor nivel. No sé cuál sea tu apreciación y ya seguimos con Javier. Sí, de acuerdo, es una buena observación. Uno de los principales problemas es el de la educación y el desconocimiento de la lesión renal aguda. Y eso lo vimos muy bien y se pudo modificar en el estudio 0 para 25 de la Sociedad Internacional, ¿no? Si no lo conocen, es un estudio que es un estudio piloto que se hizo en 3 centros, uno en Malawi, que era en África, uno en Nepal, que era en Asia, y uno en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, este estudio tuvo ciertas características que lo hacen único, un periodo de observación, ¿no? Donde netamente se recababa información y se construyó un score de riesgo para identificar pacientes y se tomaban datos y se hacía el diagnóstico, ¿no?, de lesión renal aguda. Y hubo una segunda fase importante, que era una fase de educación. Entonces, lo que hicimos es formar grupos entre los coordinadores clínicos, nefrólogos de los hospitales, y en cada centro donde se hizo el estudio, que eran 3 centros de salud, un hospital de segundo nivel. Los centros de salud eran hospitales que estaban en zonas no urbanas, ¿no?, en zonas alejadas, sin laboratorios centrales o capacidad para realizar laboratorios centrales, y sin capacidad para toma de decisiones. Entonces, después del proceso de educación que incluía qué es la lesión renal aguda, desenlaces adversos, etcétera, la gente empezó a reconocer más, y esto hablamos desde estudiantes de medicina, enfermeras, médicos familiares, etcétera, ¿no? Entonces, después de ese periodo de educación, empezó con una fase de intervención, que es hacer todo lo que se aprendió y después de haber pasado por esta fase de educación. Entonces, al incrementar el entendimiento de la lesión renal aguda, mejoró eso, ¿no? Se hizo un mayor diagnóstico de lesión renal aguda, se identificó el mayor número de pacientes con lesión renal aguda grave, se tomó mejor decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayuda mucho y es muy importante, y ese es un proceso que debe ser continuo, ¿no? Porque puedes educar a una generación, luego cambia la gente que está ahí y se pierde este entendimiento de la lesión renal aguda, etcétera, ¿no? Entonces es algo continuo. Muchas gracias, Rolando. Bueno, damos paso a la siguiente conferencia. Para mí es un honor de verdad que nos haya acompañado el doctor Javier Neira. Tuve la fortuna de conocerlo pues, en San Diego y todos hemos leído su gran cantidad de artículos con un tema innovador que es la inteligencia artificial en nefrología. Gracias, Javier, por acompañarnos.